Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Cinefan Fest. Hoy, bueno, tenéis la suerte de ver aquí a uno de los marines, que como sabéis hoy estamos acompañados de todos, pero en 1986, bueno, tuvimos un grupo de ellos. Y entre todos, pues tenemos a uno de los más especiales, quizás, sin duda, y es Mark Roston. Mark, bienvenido a Cinefan Fest. Muchísimas gracias. Te queremos un poco preguntar, ¿cómo llegaste al papel? ¿Cuál fue tu manera de llegar, de entrar al papel de Drake en Aliens? Yeah, went through the normal audition process. First, I met Gail Ann Hurd, Jim Cameron's wife, and she asked me the question, so what have you been doing? And I had just done a movie with Al Pacino, Revolution, and I told the biggest yarn or lie of my life. I made it sound like I had the biggest role next to Al Pacino. Pues bueno, el proceso del casting fue como un proceso normal, ¿no? Conocí a Gail, a la mujer de James, y me preguntó, ¿qué has hecho hasta ahora? Yo le conté que había hecho la película Revolución con Al Pacino y me tiré el mayor farol de mi vida y hice parecer como que mi papel era muchísimo más grande de lo que era en realidad. It worked. Y funcionó. Igualmente, antes de lo que es todo entrar en la película de Aliens y demás, del reparto, ¿habías oído un poco antes del universo? ¿Habías visto antes la anterior película, Alien? ¿Sabías algo un poco de todo el universo? Did you know about Aliens beforehand? Have you seen the first film? Oh yeah, I watched the first film, but there were 8 years between the films. So when my agent said, "Oh, you're going for this movie, Aliens," plural, it didn't register. I didn't remember it right away, to be honest. Sí, vi la primera película, ¿no? Pero claro, como habían pasado 8 años, cuando mi representante me dijo, vas a hacer Aliens, el regreso, pues como que al principio no caí, no me acordaba. Ok. Pasas la entrevista, entras al reparto y te encuentras un poco allí como un desfile militar prácticamente de entrenamiento. ¿Cómo fue todo ese proceso, ¿no? De poneros en forma allí como marines que tenéis que ser, ¿no? What was the training process like to get into as a Marine? Yeah, for me, when they offered me the role, Jim Cameron said, "Look, we like your face, but you need to get strong." So for almost 4 months prior to filming, 6 days a week, I was working out, drinking amino acid drink, I was eating everything, and I went from 180 pounds to 230 pounds in 4 months. But it was muscle. And, do you want to cover that? Pues cuando llegué, Jim Cameron me dijo, muy bien de cara, pero ponte fuerte, te tienes que poner fuerte. Así que durante 4 meses estuve 6 días a la semana pues entrenando, tomando bebidas con aminoácidos, comiendo de todo, pero para ponerme fuerte, puro músculo. Pasé de pesar unos... sorry, what was that? How many pounds? Huh? How many pounds? The Oh, weight change? almost 50. The weight change, almost 50. Que fueron unos... 50. De 180 a 230. Muchas gracias, pues eso, de 180 a 230 libras de peso, ¿no? En kilos sería de unos 90 a unos... sí, 120 más o menos. Mm. Gracias. Es un cálculo. And then, 2 weeks before we started filming, we had some British SAS officers who put us through a mini boot camp. And that was good because it cemented relationships with everybody.
Plus, we went through like military maneuvers, like how to cover a building or cover a room. But I remember the very first day when all the guys, I was living in England, but all the guys from Hollywood, Bill Paxton, Michael Biehn, not Michael Biehn, it was James Remar then, but they all came to town and we started. And the first day was 4:30 a.m. call, very first thing, 5-mile run, 5 miles. And I was in really good shape, so I was leading the pack, but at the back was Bill Paxton saying, "Hey man, I just got off a flight, like, do I really have to do this? You know, I got a bit of jet lag, I'm tired." Don't get it when you translate. Pues bueno, además, 2 semanas antes tuvimos como una especie de campamento militar de unos oficiales británicos, que estuvo muy bien, nos ayudó a afianzar las relaciones y también a tener un entrenamiento militar, a aprender un poco el funcionamiento y todos los procesos. Pero claro, yo estaba viviendo en Inglaterra y todos los de Hollywood pues llegaron desde América. Y el primer día, a las 4:30 de la mañana, nos pusieron a correr 5 millas. Y claro, yo estaba en forma, iba el primero, pero Bill Paxton era el que iba en la retaguardia y decía, que me acabo de bajar del avión, tengo un poco de jet lag, ¿tengo que hacer esto ahora? True to character. Sí, muy acorde con su personaje. Bueno, hablando un poco de, aparte de, bueno, lo que sabemos, ¿no? Del rodaje, quién lo dirigía, James Cameron, todo un genio, ¿no? Todo un prodigio lo que es en cuestión del tema del cine. ¿Cuál fue un poco el feeling que tuviste en primera persona con él, el trato? ¿Cómo era él de exigente? O sea, ¿hasta dónde empujaba para conseguir la excelencia? To work with James Cameron? How demanding was he? How far did he push you? Well, he is demanding. He was the most prepared. He knew exactly what he wanted to shoot. So the day that I went and finally got the script and they told me I was going to play Drake, I remember walking into his office because on his office, in sequence, on all 4 walls was the entire storyboard. And you know, Jim Cameron, he is a very, very fine artist. It's not like stick figures. He's a very fine artist. So I could see, I was overwhelmed because I could see exactly the story. And I would bet money that what you see on film is exactly what he had pictured in his mind. He's, yeah. Pues James Cameron es el más preparado, sabía exactamente, era el que estaba más preparado, sabía exactamente lo que quería grabar. Cuando me dieron el guión y me dijeron que iba a interpretar a Drake, fui a su despacho y vi que por todas las paredes estaban cubiertas por el guión gráfico, el storyboard. Y bueno, James Cameron es un gran artista, no hace monigote de palito. Y bueno, estaría dispuesto a apostar dinero porque todo lo que se veía, toda la historia que se veía ahí es lo que apareció en pantalla al final. And he's very strong. He's a general. He's a leader. He and his wife were also on the hook for any cost overruns. So, yeah. So he was sure to shoot everything he needed to shoot every day. Otherwise, it was going to come out of his pocket, and that's no good. También es como un general, es muy fuerte, es un gran líder. Y tanto él como su mujer estaban atentos a no pasarse de presupuesto, a que se grabara todos los días lo que se tenía que grabar, porque si no, todo lo que tuviera que abonarse de diferencia salía de su bolsillo. Es curioso que durante todo lo que es la película se ve que hay una muy buena química entre actores, como puede ser, por ejemplo, el caso de Sigourney Weaver con Michael Beard y en tu caso con Janet Goldstein. Una química que traspasa la pantalla incluso a día de hoy, casi 30 años después o 40 años después,
se sigue viendo, se sigue sintiendo. ¿Qué nos puedes contar un poco de ese feeling que viviste con ella en pantalla? ¿Cómo ha seguido eso manteniéndose durante el tiempo? So there's a great chemistry between all the characters, especially between your character and between you and Janet. So even now it was palpable, and even now it still lasts. So what can you tell us about it? Well, remember that after Alien, there are 8 years. Jim Cameron, what they call spec wrote the script. And he went to Fox and they said, yeah, we like the script, but we'll buy it from you. And Jim said, no, I'm gonna direct this. How much Fox Studios, yeah. Bueno, habían pasado 8 años tras la primera película y James Cameron como que revisó el guión y lo llevó a Fox, y Fox dijo, vale, te lo compramos, pero él dijo, no, yo quiero dirigirlo yo. And then they said, okay, well, if you want to direct this film, go away and make a movie. Show us you can make an action sci-fi movie. So, Terminator. Y le dijeron, bueno, vale, pues haz la peli, demuéstranos que puedes hacer una película de acción. Así que de ahí, Terminator. Yeah. Now, the budget for Aliens was $18 million. That's it, 18 million. In today's money, that's like $180 million. And remember, Jim Cameron made this on film. He made it with no CGI. No CGI effects, just practical effects. Stan Winston. Stan Winston, geniuses, both, they're geniuses. And go ahead, say that, and then I'll say one more. Bueno, el presupuesto para la película fue de 18 millones de dólares, que hoy serían unos 180 millones de dólares. Y se hizo sin efectos por ordenador, todo con efectos prácticos de Stan Winston. And I watched Jim color correct the movie frame by frame, okay? So I sat there for like 40 minutes watching him. You know, film rate is 24 frames per second. So do the math. He did however many thousands of frames and colorized it individually. This is unheard of. Usually a director will say, oh, take this scene, make the blue more, make the green more, but Jim was like frame by frame. And this is why, one more thing, this is why I think the movie has lasted so long. Because you can show it. Have you seen the 4K version? The new 4K version of Aliens? It's absolutely stunning. Una cosa que tenía también es que corregía el color, digamos, fotograma a fotograma. La tasa estaba 24 fotogramas por segundo. O sea que, imaginaos, yo me pasé 40 minutos observando cómo lo iba corrigiendo individualmente. Otros directores sí que pueden decir, bueno, pues ponerme más verde, más azul, pero no. Él individualmente, fotograma a fotograma. Y por eso la película ha envejecido también. ¿Habéis visto la versión en 4K? Es una pasada. Cuéntame cuál es tu escena favorita de la película, para ti. What's your favorite scene from the film? Oh. Well, it has to be the mess hall when we're in the locker room, and you know, Paxton is saying, "Hey Vasquez, you ever been mistaken for a man?" You know, The iconic one. Yeah, because that was the camaraderie
of the whole cast. You know, and this is why I think the audience like loves the movie, because he introduces the characters and they're real people. And the audience obviously falls in love with some of these people, right? Yeah. Mainly me and Jeanette. Bueno, la escena ya emblemática, ¿no? De cuando están todos juntos y le preguntan, ¿Paxton? ¿Paxton? Paxton. Sí, Yeah, Paxton a Vázquez. Vázquez, ¿alguna vez te han confundido con un hombre? Porque, bueno, muestra esa camaradería y muestra lo muestra como personas y hace también que el público se enamore de los personajes. Sobre todo de Jeanette y de mí. Sobre las escenas, una de las escenas en la que tu personaje termina, que a mí me parece que es la más espectacular, es en la retirada de los marines ante todo el aluvión de Alien Warriors. ¿Cómo viviste tú esa escena con tanta adrenalina, tanta acción y demás rodada? ¿Cómo lo sentiste? This is really spectacular scene with the withdrawal with all the Marines withdraw from all the alien warriors. What was it like? Well, that was the first day of shooting when for me, was my death scene. So, bear with me here. So imagine, my first day, the first shot of the whole film It's gone. is me. But here they are, I came in, they had wires or tubes going up my leg underneath the appliance for my death mask. Okay? And then they had 3 chemicals. One bubbled, one fizzed, and one smoked. But they were toxic. And they were water activated, but before they started them, I had to hold my breath. I have a flamethrower, a live flamethrower, could shoot a flame to the back wall here, easy. So I have this, and I have all the chemicals in my mask. There's flame bars, there's the whole set, and I'm supposed to turn fire directly at James Cameron, then, dying, fall between flame bars, and then 2 guys much bigger than me grab me, pick me up, put me in front of a huge fan to blow away the chemicals. And then I could go, breathe. Pues bueno, el primer día de rodaje fue el de mi muerte. Imaginaos eso, el primero que se grabó, pues era mi escena. Y bueno, yo llevaba cables y tubos por las piernas, la máscara también para la escena de la muerte. Y tenía 3 químicos, uno que era con burbujas, otro que era como una espuma y otro para como un humo. Y se activaban con agua, pero eran tóxicos. Así que tenía que aguantar la respiración y yo tenía un lanzallamas que podía lanzar hasta la pared fácilmente. Y tenía que girarme, dispararle a James Cameron, luego caer, morir. Y cuando ya había hecho todo eso, tenía que cogerme dos hombres muy grandes, tenían que cogerme, ponerme delante de un ventilador y entonces ya ahí podía respirar, porque, no sé si lo he dicho, tenía que aguantar la respiración para hacer todo eso. Yeah. And this was my introduction to action filmmaking. Y eso fue mi introducción a las películas de acción. Sé que han sido muchas horas de metraje durante la película, durante Alex, pero dentro de todo ese tiempo que estuviste de rodaje, ¿tienes algún recuerdo especial con Sigourney o con Bill Paxton o con Lance que se te haya quedado en la memoria? ¿Algo especial? Yeah. Do you have any special memories from your fellow cast members? Yeah. During the movie, during this Yes, scene? During the filming. Yes. Yeah. Well, understand, Bill Paxton was the glue of the whole cast. While he was doing his own work, he was also very conscious, I think because of his relationship with Jim, that everybody get along, everybody's feeling good about the work, okay?
Um, so for me, it's like Bill, he was always rehearsing his speech, you know? And we always were looking at Bill thinking, oh wow, he's really nervous about doing this part. I'll let you cover that. Bueno, Bill Paxton era el que mantenía el reparto unido, también por la relación que tenía con James Cameron. Siempre era el que aseguraba que todo el mundo estuviera bien, que estuviera cómodo durante el rodaje. Y yo veía que siempre ensayaba su discurso y pensaba, ay, qué nervioso está. So, for Sigourney, I'm going to tell a little, this happened, but it's a little off color. So, Okay. when we first started filming, because I was trained in England in a school that did method acting. So I was always in character. And Sigourney went to Bill Paxton and said, why doesn't this guy like me? And Bill came to me and said, Mark, do you have a problem with Sigourney? And I was like, no, like, what are you talking about? He goes, well, dude, she thinks you don't like her. I was like, okay, well, that's crazy. So one day, here, let you cover that, because you have to get the joke right. Bueno, pues yo aprendí, estuve dando clases en Inglaterra como actor de método, así que siempre estaba metido en el personaje. Y bueno, Sigourney Weaver le preguntó una vez a Bill Paxton, ¿qué pasa? ¿Por qué le caigo mal a Mark? Y Bill vino y me preguntó, oye, ¿te pasa algo con Sigourney? Porque es que ella cree que no te cae bien. Yeah. So, one day we are in the hypersleep chamber. Recuerdo? So we're sitting there. It was a long day of filming, long day. And Jim didn't want us to get out. So we were like, literally, all of us were just like this the whole day, and in between shots, you know, it's like, oh my God, like I fell asleep once, and so Sigourney was here, and we were just trying to pass time. And Sigourney turns to me at one time, she goes, hey Drake, you know, I'm not very hairy here. And I looked at her like, yeah. She said, but down here. And I was like, whoop. She started laughing because she totally got me. She totally got me with the joke. So we became friends after that. She discovered I had a little boy, and she and her husband were trying to have a baby. So then after that, we were good friends. And I learned something I never knew about her. Bueno, y un día estábamos en la cámara de hipersueño y fue un día de rodaje largo. Cameron no quería que saliéramos entre las tomas, me quedé dormido una vez, bueno, día largo. Y Sigourney estaba a mi lado y me dijo, Drake, pues aquí no tengo mucho pelo, pero aquí abajo sí. Y por eso me quedé, ¿cómo? Y ella se echó a reír porque me había pillado totalmente desprevenido. Y gracias a eso pues nos hicimos amigos, también estuvimos hablando y ella se enteró de que yo tenía un niño pequeño, ella y su marido pues querían tener un hijo y tal. Y bueno, y también descubrí algo de ella que no sabía. Bueno, para los que no lo sepáis, ayer hizo 39 años, ¿vale? Que se estrenó lo que es Aliens en América, en los cines en América. 39 años. Entonces, yo entiendo que nadie se podría esperar esta repercusión después de tanto tiempo, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Marc, tú por una chispa o lo que sea, ¿podrías haber imaginado que a día de hoy podrías estar, o el año pasado o este año, en escenarios hablando sobre la película 39 años después? So, back in the day, did you ever imagine that you would be here talking about this film 39 years later?
No. I would like to say Yes. what we were in Liverpool a couple of months ago, and somebody asked me the same question. No, asked Paul Reiser the same question. And Paul said, you know, we did know that. We knew we were gonna be right here in Ubeda talking to you about aliens. We had absolutely no question. But seriously, how would you? Except Jim Cameron's genius, Bill Paxton, he was sure this was going to be amazing. Because they're very close friends. But after the film, Bill would call me, I swear, once a week, saying, Mark, dude, are you coming out to LA for the premiere? Because, man, don't miss it, it's gonna be huge, Mark, you gotta come. And I was saying, yeah, but my son, he's little. And then finally it was like, I think I have to go. This is gonna be a big deal. And I went to LA, and within 5 days, I was starring in a movie with Lance Henriksen, a movie called Survival Quest. And I never went back to England. I started going movie after movie after movie after movie. So thank you, Jim Cameron. Bueno, es curioso porque estuve en Liverpool y le hicieron hace unos meses le hicieron la misma pregunta a Paul Ryder y dijo sí, claro, vamos a estar en Úbeda hablando de esta película, claro que sí. No, pero ahora en serio, ¿cómo íbamos a saber que esto iba a llegar a donde ha llegado? Bill Paxton sí que estaba seguro, también un poco por cómo se llevaba con James Cameron. Después de la película me llamaba bastante frecuentemente y me decía, oye, ¿vas a ir a la premiere en Los Ángeles tal? Y yo le decía, no lo sé, es que tengo un hijo pequeño, pero al final sí que fui. Y bueno, gracias a eso, un tiempo después hice otra película con Lance Henriksen, Survival Quest, y desde entonces pues no ha parado. Bueno, yo creo que un poco has contestado la pregunta esta de lo que has seguido un poco Aliens. O sea, ¿realmente cambió un poco tu vida cinematográfica profesional después de Aliens? O sea, ¿notaste ese salto quizá, esa diferencia a nivel profesional? Did you notice a difference in your career like after Aliens? Oh, yeah. I went for the premiere. I didn't have an agent, nothing. And on the strength of Aliens, I walked into 17 different agencies. Like I had my pick, like whoever I wanted to go to. It opened a lot of doors, and I always knew in the back of my mind if I was ever going to go to Hollywood, you had to go to Hollywood on the strength of a hit movie, right? Without that, people are like, there's a million guys like you know? But if you're in a big hit movie, and Aliens was, it opened up all kinds of doors. And I knew this only because 3 days after the movie had opened, I went to a bank. And I'm standing in line like everybody else. Nobody recognizes me or anything. I'm just, I'm gonna go get some money. And a security guard, he sees me and he keeps looking at me like, and then he comes over and he goes, hey man, what's it feel like to be in a hit movie? I was like, what? I said, you recognize me from Aliens? He says, yeah man, I've seen that movie 6 times already. And I was like, 6 times? I said, it just opened 3 days ago. He goes, I go in the theater and then I hide between the aisles, and then after they clean, I pop out and I watch it again. So I knew this was gonna be a big deal. Bueno, yo cuando fui a la premiere no tenía gente, no tenía representante, y después de todo aquello me encontré con que podía elegir entre 17 agencias distintas. O sea que realmente me abrió muchísimas puertas, porque yo sabía que si quería ir a Hollywood tenía que ser con un peliculón,
porque si no tienes un película que te respalde, pues hay un montón de actores que son como tú. No tienes eso especial, pero claro, con eso, pues sí que te ayuda. Y me di cuenta 3 días después del estreno, cuando fui al banco y estaba a la cola, y bueno, nadie me había reconocido, todo normal, hasta que vi que uno de seguridad me estaba mirando y de repente me dijo, ay, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué se siente al haber estado en Aliens? La he visto ya 6 veces. Claro, habían pasado 3 días del estreno y me dijo, sí, es que me escondo, la veo y me escondo entre las butacas y cuando terminan de limpiar salgo y la veo otra vez. Así que ya con eso supe que iba a ser un bombazo. Volviendo atrás un poco a lo que es la película y demás, y hablando de la parte de los efectos especiales que no eran tan especiales, que estaba Stan Winston detrás, ¿cómo recuerdas el ver los animatrónicos, por ejemplo, de facehuggers? ¿Cómo recuerdas eso, casi tener vida y ser tan real en los 80 que no se había visto nada parecido a eso? Yeah. So, speaking of the special effects, how do you remember seeing like the face hugger and all the creatures coming to life when it was such a new technology that hadn't been seen before? Well, the face hugger, when it scuttles across the floor, it's all simple filmmaking. They had a clear fish line, and they would just pull it. I mean, and it would just rattle across. I mean, so many practical things. But for me, one day there was a break in filming, and we were in this power station that had multiple levels. And I was just walking up, and I see Stan working with his guys, and they're putting together one of the effects for when the chest burster first comes out, right? The first time. And I'm seeing from behind the set, okay? And I see, oh, it's a very simple, like a lever, like a plunger. And it's very practical. But then Stan says to me, you want to see it work? I said, yeah. He goes, well, go on the other side of the set. And I go there, and then all of a sudden, in my face, and I jumped in the air. I was 4 floors up. I jumped so high, I almost went over the railing. I was so scared. And I thought to myself, oh my God, I just saw how this thing works. And still, I was frightened out of my seat. Imagine like what's gonna happen in the theater. And I'll tell you what happened in a second. Bueno, por ejemplo, el abrazacaras iba con un... que se arrastra por el suelo. Pues eso iba con un cablecito, tiraba, y ya está, con un hilo, perdón. Un hilo de pescar. Tiraba, un hilo de pescar, gracias. Tiraba y ya está, así se movía. Era todo muchos efectos prácticos. Un día que estábamos de descanso en la estación que tenía varios niveles, están trabajando con su equipo, con el alien que sale del pecho. Y bueno, me asomé un poco y vi que era como muy, muy simple, ¿no? Un sistema que salía y ya está. Y él me dijo, ¿quieres ver el funcionamiento? Ponte por ahí por el otro lado. Y de repente hace ¡boom! Y yo di tal salto que casi me caigo por la barandilla. Y dije, madre mía, acabo de ver cómo funciona y aún así me he asustado. Entonces esto va a ser increíble. And then, the night of the premiere, all the studio people, tuxedos, you know, we call them penguins. Everybody's dressed up, and I'm sitting with Bill Paxton. And when that moment happened, the first time the chest burster comes out, the whole crowd, we were sitting back, this wave of penguins leaping out of their seats and screaming. And Paxton turns to me and he goes, oh, dude, this is gonna be so awesome. And it was a great evening. Bueno, en la noche del estreno estábamos todos de chaqueta, yo les llamaba pingüinos, ¿no? Y a la hora de ver la película yo estaba sentada al lado de Bill Paxton y cuando salió la escena, de repente se vio como una oleada de pingüinos, todo el mundo saltando y Bill me dijo, tío, esto va a ser la leche.
And one other thing just about practical effects. You know when you first see the Queen alien, right? Right? It was a puppet, 2 stories high. And all Stan Winston's crew, there were like wires up over a pulley, and his guys would be off camera, right? All dressed in black. They'd be manipulating the arms of the head and the legs of the Queen alien, right? It was a puppet. And there was one guy, he was the smallest guy in the crew, who was inside the Queen alien head. And his only job was to take this little bucket of goo, like gel, and he would push the gel through the Queen alien's teeth so she'd be dripping like this. That's it. That's it. But it's like, I went back to the set to watch this shot. It's absolutely incredible. You know, today's world, a studio executive would say, oh no, this is gonna take too much time, it's too much money, it's not gonna look good, we'll just CGI it, right? Do it CGI. You believe it's the Queen alien. I mean, you believe it. This is the thing, this movie is incredible. James Cameron created a world that sucked you in and you believe every single minute of it, right? And that's true of any movie. You know, if you don't create a world that's believable, you don't really have a successful film. But for this one in particular, you know, he was really suspending our belief in, well, a complete departure from the movie Alien, right? Alien was contained. You could easily believe it, but Jim blew the whole thing up, and now we have Space Marines and hurtling toward planets, and it's his genius. That's all I can say. La reina alien, ¿no? Era un títere de 2 plantas, de 2 plantas de altura, que llegaba hasta la 2ª planta. Y tenía cables y luego gente de negro que estaba oculta e iba manipulando los brazos, la cabeza. Y había una persona, que era el más bajito del equipo, que estaba dentro de la cabeza y su trabajo consistía en coger un cubo con gel y echarlo entre los dientes para que pareciera que le caía ácido. Y yo fui a ver cómo lo grababan porque era realmente impresionante. Hoy cualquier directivo te diría que eso cuesta mucho dinero, requeriría demasiado tiempo y que no quedaría bien. Así que se haría por ordenador. Pero realmente eso es creíble. Eso es creíble. ¿Tú te crees que la reina alien está ahí? Y eso es porque James Cameron creó un mundo que te atrapa, que te mete. La inmersión es tremenda. Que bueno, eso es esencial para cualquier película, pero él creó algo muy creíble y que realmente no tiene nada que ver con la primera película, que era como mucho más pequeña, mucho más contenida, pero aquí fue mucho a más. De repente tenía pues los marines coloniales, todo como mucho más grande. Sé sincero conmigo, Mark, ¿ok? Después de ver lo que la reina hizo con Bishop, ¿tú te hubieras enfrentado a ella o hubieras salido por patas? Please be honest, Mark. After seeing what the Queen did to Bishop, would you have faced her or would you have run away? Oh, no. Run away. No. No, Vasquez and I would have blown her ass up. Vázquez y yo la hubiéramos reventado. No, Vázquez. No. You alone. Just me? Just ¿No? No problem. Sin problema. Yeah. I had other tricks up my sleeve, like bombs. You know? Un aplauso, por favor. Vamos. Ha dicho que tenía otras cosas, ¿no? Tenía bombas y tal, así que sin problema. Dime la verdad, ¿conservas algo de alguna prop o algo del rodaje? ¿Algo? ¿Traje, armas, algo? ¿Te quedaste con algo? ¿Guardas algo? Dime la verdad. Anything from the set, any props, suits, anything? Be honest, please.
Yeah. Digo porque si no tienes heredero, yo lo acepto If you didn't have encantadísimo. any heirs, he would be happy to accept that, Yeah. to take that. Yeah. Back then, filmers would say, "Hey, do you want your costume? Do you want a prop?" I mean, it was no problem. And back then, people weren't collectors. It wasn't a thing. But I said to the costume, I said, "Yeah, I'll take everything. My hat, my gloves, my flak jacket. I even took the bust of me they made for my death mask, my makeup, and my necklace. I couldn't have the gun. Couldn't see it. But I was going to give them to my boy. And years later, when I was in the States, somebody offered me $150,000 for everything. And I said, well, you know, you're going to have to call my then ex-wife to see if, you know, she has it, right? And he called her up and she said, no, I threw them away. And a few years ago, just as the pandemic was turning down, I went to a prop show in Hollywood. And they had aliens like guns and all kinds of amazing props. And I told the guy running it the story. And I said, so, he was like, oh God, I can't believe that. I said, so how much do you think, like if I had that stuff today, what would I get? He said, $850,000. So the lesson is don't divorce your wife. Y bueno, en aquella época, en los rodajes, pues te preguntaban al final, bueno, ¿quieres quedarte con algo? Pero también en aquella época no había el coleccionismo que hay hoy en día. Así que yo sí me quedé con todas las partes del traje, me quedé incluso con el colgante, con todo, incluso con el busto que hicieron para la escena de la muerte. Pero con el arma no pude. Y se lo iba a dar a mi hijo, pero unos años después, ya cuando vivía en Estados Unidos, me ofrecieron por todo $150,000. Y le dije al hombre, bueno, pues llamo a mi exmujer para ver si lo tiene y tal. Y mi mujer dijo, es que lo he tirado. Ya no lo tengo, lo he tirado todo. Claro, qué pena. Y ya, pues un tiempo después, cuando se estaba terminando la pandemia, fui a un show de estos de coleccionismo y al que lo llevaba, pues le conté toda la historia y le pregunté ¿cuánto me habrían dado hoy por todo? Y me dijo 850.000. Así que, moraleja, no os divorciéis. Bueno, toca una serie de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Now we have some rapid fire questions. Okay. Very fast. Oh. Yes or no, or one of the options. Okay. Okay, sí o no, o una de las opciones, okay? Which arm? ¿Qué arma? Okay. M56 o M41A? MG42. Okay. Criatura favorita? Favorite creature. Huh? Favorite creature. Alien Warrior or Alien Queen? Queen. Se queda con la reina alien. Dropship or ABC tank? APC time. Burke or Facehugger? Burke? Or Facehugger? Burke. Okay. Okay. He was an asshole. Okay. Que era un idiota, gilipollas. Si no hubiera sido Drake, ¿qué personaje te hubiera gustado ser en la película? Drake, which actor would you have liked to play? Hudson. 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 Okay. Reboot. Because, No. oh, God, can I say? Yeah, because when everybody auditioned, women and men, we all read Hudson's lines. So I was under the misapprehension that I was actually up for the role of Hudson, because the speech is a great speech, but they just use that as a tool. And I quickly learned I was going to be a character that said nothing.
Or very little. Sorry. Con Hudson, porque para el casting usamos frases de Hudson y ese discurso fantástico y todo el mundo lo usamos para el casting, tanto los hombres como las mujeres. Y por eso yo pensaba que iba por ese papel, pero luego me di cuenta de que no, que tenía un papel que no decía nada, o casi nada. Reboot of Aliens, ¿sí o no? Which one? Reboot Aliens, ¿sí o no? No. Okay. No, because I said to Jim Cameron after Aliens was such a success, I said, Jim, are you going to do another one? And his answer was, nope. No. He would never. That's why I think he actually has a disregard for the franchise because they never, I think he knew because this was probably the most successful sequel in film history. That usually sequels do very poorly. But I think he knew himself, I don't know if I can top it. How do I make a better movie? Honestly, he knocked it out of the park. Yo le diría que no a un reboot de Aliens porque en su momento le pregunté a James Cameron, ¿harías más películas de Aliens? Y él dijo, no. Porque bueno, es la secuela con más éxito de la historia del cine y realmente yo creo que él mismo sabía que no se podía superar, así que por eso tal vez no le tiene como mucho aprecio al resto de películas que se han hecho, porque eso no, él sabía que no. Rapid fire, sorry. En una palabra, One word. ¿cómo te gustaría que los fans recordaran a Mark Rolston? How would you like the fans to remember Mark Rolston in one word? Character actor. Actor de personaje. Listo. Muchas gracias a todos. Ahora abrimos una pequeña ronda para quien quiera preguntarle algo a Mark, ¿vale? Yo quisiera preguntarte, Sigourney Weaver alcanzó una hazaña dentro del cine de acción, que es que fue y bueno, que llegó a recibir la nominación de Mejor Actriz Principal. ¿Cómo sentiste o cómo sintió el equipo la noticia al ver que no solamente estabais nominados en aspectos técnicos como efectos especiales, diseño de producción, sino también a nivel de actuación? Sigourney Weaver had this huge feat, which was being nominated for Best Actress. How did everyone, cast and crew, feel knowing that you were getting nominations not only for the best effects and on all the technical aspects, but also on the acting side? Tremendous. Jim Cameron and Gail Ann Hurd, they fought for Sigourney. The studios said to them, it's crazy to think, but the studio actually said, you can't have a female action star. They said, this isn't gonna work. I mean, they actually said, and then Jim fought for her to be the first actress to make $1 million. So it's historic. And what vision that Jim Cameron and his wife had to not only make a character like Ripley, who is Mother Earth, a nurturer, all about her child, but to create a character like Vasquez, who's just badass. I can't tell you how many women, even today, young girls, all the way up to grown women who come up to Jeanette and they say, you are just so bad, you made me believe that I could do anything. And even women who were in the military said, and they even say to me, like I have guys that come to say to me, they say, you're the reason I joined the Marine Corps. And I say, can't be responsible for that, but thank you for your service. Bueno, es algo fantástico, sobre todo porque James Cameron y su mujer lucharon por ella, para que estuviera en la película, porque el estudio no quería, decía, ¿cómo vamos a tener una mujer? Esto no va a funcionar.
Y sin embargo ellos pelearon porque fuera la primera actriz en ganar $1 millón. Y ya no solo Ripley, que era como la madre tierra, una cuidadora, sino también Vázquez, por otro lado, que es una mujer dura y capaz, que incluso, bueno, hoy hay niñas pequeñas y mujeres adultas que se le acercan y le dicen, tú me has hecho creer que podemos hacer cualquier cosa. Y a mí también se me acercan hombres y me dicen, gracias a ti soy marina, soy militar. Y yo, bueno, yo no me puedo responsabilizar, pero les digo, no me responsabilizo, pero bueno, gracias por servir. Bueno, yo soy muy fan de Star Wars y quería preguntarle por su participación en la serie de Ahsoka. Es solo una escena, pero es la escena que abre la serie y está muy bien. Quería darle también la enhorabuena y que si nos podía contar algo del rodaje. Something of Star Wars. Do you want to say congratulations on your opening in Ahsoka and the opening scene? And would you like to tell us anything about the filming that? Or? Yeah. Can I tell you? It's a long story, a little bit. Okay. Go ahead. So, during the pandemic, everybody's locked down. Nobody's going out. There's no work. My agent calls and says, "Hey, these 3 guys, they want to talk to you some podcast about aliens." And I was like, "Yeah, sure. I'm not doing anything. I'll talk to somebody, right?" So these guys, they came. We on a Zoom, and we talked for 3 hours. We had a ball. We were laughing and telling stories like we're doing today. And at the end, it was like, "Hey guys, this was a lot of fun. Thank you so much." And I forgot about it, right? So imagine almost 3 years later, 3 years, I was back looking after my aged mother, and I get a phone call. My agent says, "Hey, I've got an offer for you." I said, "Oh, that's good. Offer is always good." He said, "But this is the craziest thing I've ever had to do. I can't tell you what it is. I can't tell you what the character is. I can't tell you who's involved. I can't tell you the network, anything. I can't show you a script." He said, "The only thing I know is these are the dates and this is the money. Do you want to do it?" And I kind of felt like the comedian, Pete Davidson on SNL. I felt like, okay. And tell that first. Durante la pandemia, esto fue durante el confinamiento, cuando no había trabajo, no había absolutamente nada. Me llamó mi representante y me dijo, hay 3 chicos que tienen un podcast para hablar de aliens y quieren hablar de aliens. ¿Te apetece? Y dije, claro, sí, es que no hay nada. Y bueno, estuvimos hablando durante 3 horas, estuvimos de broma, un ambiente muy distendido y me lo pasé genial, como estoy haciendo hoy. Y cuando se terminó la llamada, pues me olvidé y dije, ya está. Y 3 años después me llamó de nuevo mi agente y me dijo, tengo una oferta, tengo algo, pero no te puedo contar absolutamente nada, no te puedo contar ni qué personaje es, ni para quién es, no te puedo enseñar el guión, nada, solo te puedo decir que estas son las fechas y vas a cobrar esto, ¿te apetece? Y yo me quedé un poco así como si fuera en un sketch de comedia y dije, vale. So, I then went to, still no script. I went to a costume fitting. And then I revealed, oh my God, I'm going to be in Star Wars. Still haven't seen a script. But I do this exhaustive costume fitting because they're spending a lot of money. We're going to make everything is perfect, right? And then we're getting ready to shoot. I finally get the script and everything else. And I get ushered onto the set for the director to approve of the costume. And here comes Dave Filoni, who is the #1 of the Star Wars, right? He's George Lucas's right-hand man, right? And he's like,
Mark, man, it's so good to have you. Man, thank you for doing that podcast with us. We had such a good time with you. We thought we'd like to have you on board. And my mouth went. I thought, oh my God, I was talking with Dave Filoni. So the moral of the story is you never know who you're talking to, right? Now, it was disappointing it was exciting to be like the first character of Ahsoka. But I am also the first character to take a lightsaber, right? And Filoni said to me after I did like my death, he was like, Mark, man, I feel like I wasted you. You're so damn good. He said, don't worry. I'll bring you back on another spin-off. It'll be fine. We'll see you again soon. So, I hope so. Más adelante me llevaron al set para hacer la prueba de vestuario. Aún no tenía el guión, pero con la prueba de vestuario ya dije, madre mía, esto es Star Wars. Claro, fue una prueba muy exhaustiva porque se maneja mucho dinero, tiene que estar todo perfecto. Ya por fin me dieron el guión y me llevaron al set para que el director diera el visto bueno. Entonces entró Dave Filoni, que es la mano derecha de George Lucas, es el mandamás de Star Wars. Y entonces me dijo, ¡ay, Mark! Me alegro de verte, gracias por haber hablado con nosotros en el podcast, nos lo pasamos tan bien contigo que dije, venga, quiero que se venga a Star Wars. Y ahí me quedé boquiabierta y dije, claro, eran ellos, estuve hablando con Dave Filoni. Así que bueno, la moraleja es que nunca se sabe con quién estás hablando, realmente. Y fue muy, muy emocionante ser el primer personaje de Ahsoka, pero también fui el primero en comerme una espada láser. Y cuando ya habíamos grabado la escena de la muerte, Dave Filoni vino a verme y me dijo, ay, Mark, qué pena, es una pena realmente, porque es que eres tan bueno que siento como que te hemos desperdiciado aquí. No te preocupes, ya te volveremos a llamar para un spin-off, para otra cosa. Gracias. Ya, pero... Buenas tardes, señor Roston. Aquí somos todos muy frikis de Alien, de Star Trek, de Star Wars, pero yo no podía dejar de preguntarle por una de las mejores películas de la historia, para mí, en mi humilde opinión, que es Cadena Perpetua. ¿Qué supuso para usted trabajar en ese elenco tan maravilloso, con ese guión? Good afternoon, Mr. Winston. We're all big fans of Star Wars, Star Trek, and aliens here, but I can help but ask you about one of the best films, which is The Shawshank Redemption. How was it like for you to be there on set to work on that? Well, in my entire career, there are only maybe 5 scripts that I got to read where they call it the words jump off the page. And Aliens was the first one, and Shawshank was the second one. Imagine there's 10 years between the 2 films, so they only come around every so often. But when I read Shawshank or La Cadena Perpetua, I knew the writing was just so amazing. I had to be in this movie. It's a bit of luck because I did my audition and I thought the audition was perfect. Let me segue for a second. So the day I auditioned, I'm sitting in a chair just waiting to do my audition, and down the hallway there's this guy who keeps walking by and he's looking at me and then walking by and then coming back and he's looking at me, and I'm wondering, who is this person? It was very weird. Anyway, I get in the room. The guy was Frank Darabont, the writer-director. And before we started, Darabont says to me, he goes, okay, before we get started, I have to get this out of the way. He said, "You're Drake!"
And I was like, oh my God, this guy's an Aliens fan. So my audition went fantastic. It was great. It was my first audition of my career where I was like really proud of myself because I was just being. I wasn't trying to do anything. I was just like, they call it in the zone. And then I didn't hear anything for 3 months. 3 months. I'll let you catch up. Sorry, I tell stories. A lo largo de mi carrera ha habido 5 guiones que cuando los he leído he pensado que las palabras se salían de la página, de lo buenos que eran. El primero fue Aliens y el segundo fue el de Cadena Perpetua. Y pasaron 10 años entre uno y otro, así que bueno, no es algo tan común. Cuando lo leí por primera vez me pareció maravilloso y pensé, tengo que estar en esta película, sea como sea. Y de hecho cuando hice el casting salí bastante contento, pensé que lo había clavado. Una historia de ese día fue que estaba sentado esperando para pasar al casting y cuando vi que llegaba un chico, llegaba, se asomaba, me miraba, se iba, luego llegaba, se volvía a asomar y pensaba, ¿quién es? ¿Qué pasa? Y cuando pasé al casting resultó que era Frank Darabont, el director. Y antes de empezar me miré y me dijo, es que tengo que decirlo si no reviento, ¡eres Drake! Y yo le dije, anda, qué fan de Aliens. Y bueno, la verdad es que sí que fue genial y fue el primer casting que hice del que salí realmente orgulloso porque no estaba intentando hacer nada, sino que estaba como muy metido en ese punto ideal de interpretación. Y después de eso estuve 3 meses sin saber nada. So, 3 months, nada. And one day, I wake up and I'm gonna go to exercise on my run and I get a phone call. And it's Frank Darabont. And he says to me, hey, I want you to know you're gonna play the role of Boggs. And I said to him, I said, what took so long? Like, I was sure, like, this was gone away. He said, well, Rob Reiner, the head of Castle Rock, he didn't want you. He made me go to New York City and audition every theater actor in New York City. And he said, I'm not gonna tell you names, he said, but you beat out a lot of big name people for this role. And then Frank, he was my angel. Just before they finalized the cast, they had a session in a theater like this where they played the last 5 choices of the supporting characters. And Frank went to the projectionist, because it was all DVD back then. He said, hey, at the end of the 5th audition for Boggs, he said, put this in, and he gave him $100. And so it was the only audition where there were 6 auditions, not 5. But Frank, apparently, after my audition played, he stood up and he said to Rob Reiner, he goes, and if you don't think that that's the guy for Boggs, you're stupid. He was probably going to say something far worse. But thank you, Frank. Again, we had no idea what Shawshank would be, like with Aliens, except we knew the writing was precious, right? And both films had their difficulties, but we had no idea, because when Shawshank came out, we had great reviews. All the critics were, oh, great film, great story, but we did horrible box office. We did no box office. If it wasn't for DVD, Shawshank wouldn't be what it is, because we killed it on DVD. Because what happened was that the title of the movie, The Shawshank Redemption, people would say, what is it? What is this about? Like, and then if a guy said, oh, I saw it, it's really great, it's a prison movie, most women would go, oh no, I don't want to see a prison movie, right? So it was only with a matter of time and DVD, which, think about it, is now a thing of the past.
No more DVD. Yeah, that's the history of Shawshank. And now, Shawshank, I saw an article in the New York Times a couple of years back. Shawshank has made like $6 billion over the course of 30 years. So I'm a very lucky man. I'm lucky to have been in some real classics. Sorry, that was long. It's okay. Bueno, un día cuando me desperté para ir a hacer el ejercicio y tal, de repente me llamó Frank Darabont y me dijo, enhorabuena, has conseguido el papel de Vox. Y yo le dije, pero ¿por qué habéis tardado tanto en avisarme? Yo pensaba que ya lo había perdido. Y me dijo que es que Rob Reiner no quería que yo estuviera ahí. Y le obligó a hacer un casting por todo, entre actores de teatro de todo Nueva York. Pero que los había superado a todos. Y me dijo, no te voy a dar ningún nombre, pero has superado a grandes actores de renombre de allí. Y Frank fue mi ángel de la guarda. Porque antes de cerrar el casting hicieron una proyección en un cine como este, de los 5 últimos finalistas, digamos, para conseguir el papel. Y antes de terminar, Frank fue y al proyector le dio $100 para que pusiera, pon esto. Y era la suya, era la mía, era mi audición. Y cuando terminó, le dijo a Rob, y si no te gusta para hacer de Vox, es que eres estúpido. Y bueno, yo estoy convencido de que va a decirle algo más fuerte, pero en fin. Así que muchas gracias, Frank. Porque, bueno, en aquella época tampoco sabíamos que iba a tener esta repercusión la película. Tan solo que el guión era impresionante. Tanto Aliens como Cadena Perpetua han sido 2 películas difíciles, han tenido sus cosas, ¿no? En este caso, tuvo unas críticas espectaculares, maravillosas, pero en taquilla no tuvo tanto éxito. De hecho, fue el lanzamiento en DVD lo que hizo que llegara a donde está hoy en día. Porque bueno, cuando estaba en el cine y la gente veía el título en inglés, que era The Shawshank Redemption, como la redención de Shawshank, decía, ¿pero esto de qué va? Era un título un poco confuso. Y luego cuando la gente iba a verla, y decían, está muy bien, es una película carcelaria, ¿no? Y había mujeres que decían, pues yo no quiero ver una película de la cárcel. Así que bueno, fue el DVD lo que hizo que esta película remontara. Y fijaos ahora que los DVD son una cosa que han quedado en el pasado, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Hace poco leí un artículo en el periódico que decía que a lo largo de todo este tiempo la película había recaudado 60.000 millones de dólares. Así que qué suerte, ¿no? Ha sido una suerte total haber participado en un clásico como este. She's good. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntar por The Departed, que es también una gran película con un gran reparto, y si tenía alguna anécdota, como muchísimos otros actores cuentan, con Jack Nicholson, que todos sabemos el gran actor que es y su forma de actuar que tiene. You wanted to know about The Departed? Do you have any story with the Jack Nicholson, who's a fantastic actor? He has a very peculiar way of acting. Yeah. Again, The Departed was another script that you looked at it and read it and it jumps off the page. I mean, it's a page turner. And from the time my character died on script, every page somebody dies. So I was sitting in my living room with my wife and I'm going, oh my God. And my wife says, what do you mean, oh my God? I said, somebody dies every page and they kill the hero. Like, what movie they kill the hero? It's incredible. Spoiler. Right? So I also remember that when I saw the list of actors in this movie, I thought, wow, this is either going to be spectacular or it's going to be a dud. Because there were so many big stars. I mean, just count them. Alec Baldwin, Matt Damon, Mark Wahlberg, Ray Winstone,
Jack Nicholson. So the biggest compliment I ever had in my life. So we were filming in Williamsburg, New York, in a little bar. And Ray Winstone and Jack had been filming inside with Leonardo. And then the rest of the crew came in. I came in later to finish off the other part of the scene. And Ray is a very magnanimous Cockney Englishman. And he's introducing all of us other characters. And he goes to introduce me to Jack. He's like, Jack, and Jack went, hey, I know who Mark Rolston is. And I went, Jack Nicholson knows me? It blew my mind. It was like the biggest, my heart was like, wow, like, he knows my work, okay. And then you shake his hand is like a baseball mitt. It was such, and the guy, he's built like a bull. I mean, he is like, his legs are like this, and he's thick. And then when he shook my hand, I thought, whoa, I would never want to be in a street fight with this dude, because he would strangle you with 2 fingers. But Nicholson, imagine, he was 74 at the time, and he was still doing things like running and falling over a wall and just doing stuff that, most guys would go, oh, you can get my stuntman to do this. So he was very, very gung-ho, a real guy's guy, right? But his acting style is different. He wears a earwig, a little earpiece, and he has a guy who is like his best friend from like school, who would read the lines, and they would go through here, and then he'd say the lines. And so one day between shots, I said, Jack, so what's up with the earwig thing? He goes, oh, Marlon taught it to me. He said it's better. He said, it's more spontaneous. He said, I've never read the script. I thought, really? Wow, that's interesting. I mean, like, the way I work, like, I don't just read the script, I read books, I do a whole bunch of us. He's like, yeah, you just keep it spontaneous this way. And I thought, wow. Plus, a lot of the guys in the Boston crew, we had to learn the Boston accent, and I'm good with accents, so I didn't have any trouble. But Jack was born in Massachusetts, and he couldn't do a Boston accent. And I said to him, I said, Jack, come on, man, you're born in Massachusetts, you can do the accent. He goes, nah, I'm not gonna bother. Nah, I can't. He goes, I can't. I'm not gonna bother. It's not important. It's not important. So, very interesting cat, very interesting guy, and a film icon, right? I mean, come on, look, his list of films are phenomenal, and it was a treat, not only Jack Nicholson, but Martin Scorsese. I mean, come on, for me it was like a dream come true. Shot every single word you watched. Bueno, en el caso de Infiltrados es otro gran guión excepcional. Y es curioso porque, spoiler, desde que me muero, pues al leer el guión resulta que se muere un personaje en cada página después. Y yo lo estaba leyendo y decía, madre mía, madre mía, madre mía. Y mi mujer estaba al lado y decía, ¿pero qué te pasa con tanto madre mía? Y dice, que es que se muere un personaje en cada página después de que me muera yo. Y además, es que, spoiler, han matado al héroe, han matado al protagonista. ¿Esto cómo va a ser? Y bueno, realmente también, cuando ves el reparto de esta película, tú piensas, es que va a ser un exitazo o un peñazo. Tienes a Alex Baldwin, a Jack Nicholson, a Matt Damon, Mark Wahlberg, etc. Y claro, pues son todo grandes estrellas. Y de hecho, un segundito, perdón. Who was introducing this one? Ray Winstone. Ray Winstone, thank you.
de hecho estábamos rodando una escena en un bar con Jack Nicholson y Ray Winston. Estaba presentando al equipo porque habían llegado unos cuantos después. Y cuando me presentó a mí, Jack Nicholson dijo, ah, sí, yo sé quién es Mark Rolston. Y yo dije, wow, Jack Nicholson sabe quién soy. Eso fue muy, muy impactante. Y al saludarle y al darle la mano, eso era como un guante de béisbol, perdón. Como un guante de béisbol. Si lo veis en persona es como un toro, tiene las piernas muy gruesas y es como muy, muy imponente a nivel físico. Y pensé, no querría pelearme con él, porque es que este me estrangula con 2 dedos, vamos. Porque claro, en el momento de rodar tenía 74 años y estaba haciendo caídas, estaba haciendo escenas sin especialistas, realmente. Y en cuanto a su método, a su forma de actuar, llevaba un pinganillo. Y en ese pinganillo, el que es su mejor amigo desde el colegio, le estaba leyendo la frase del guión. Y un día le pregunté, oye, ¿por qué llevas ese pinganillo? Y me dijo, es que así es más espontáneo. Yo realmente no me leo el guión, así me sale más natural. Y por otro lado, pues, para la película teníamos que tener todos un acento de Boston. Y él es de Massachusetts. Y no le salía el acento de Boston. Y dije, bueno, pero si eres de Massachusetts, te tiene que salir bien. Y dije, no me molesto, la verdad, no es importante. Así que bueno, un tipo muy peculiar, muy interesante, pero es un icono, una estrella, con la filmografía que tiene. Así que fue un placer trabajar con él y además con Scorsese. Imaginaos, un sueño hecho realidad. Bueno, muchas gracias a todos por el tema de las preguntas. Terminamos ya aquí porque ya no tenemos más tiempo, lo sentimos mucho. Dar las gracias al Festival de Úbeda, Cinefan Fest, y a Pablo por hacer esto posible, porque al final es un sueño hecho realidad tener un actor de este calibre aquí al final como Mark, ¿no? Y qué decirte, Mark, eres el 5º invitado de Aliens que viene aquí, pero no por eso es menos importante. Te agradecemos enormemente el que estés aquí, tu generosidad, el compartir con todos, y solamente decirte que gracias por todo y que Úbeda Cinefan siempre será tu casa. Muchas gracias. Úbeda Cinefan will always be your home. Thank you so much. Yes. So just wanted to say thank you to the fans, because without you guys, I wouldn't be here, right? And I want to thank these guys for their great, accurate costumes. It was brilliant. And thank you for all your great questions. But thanks to this lady for listening in English. Bueno, antes de decirme algo muy bonito, que con permiso, pues mira, no lo voy a decir porque no me voy a echar flores aquí. Ahora ha dicho que gracias a todos los fans por estar aquí, porque realmente sin vosotros él no estaría aquí. Gracias también a todos los marines por tener unos trajes tan espectaculares y tan bien hechos. Gracias Alberto y gracias a todos. Solamente una última cosa, se va a habilitar lo que es de manera rápida para quien no pueda asistir mañana lo que es al tema de firmas y fotos fuera, lo que es para que podáis pedir lo que es una firma para Mark. Creo que es una oportunidad única que no debéis aprovechar, porque traer a alguien de este calibre aquí es muy difícil y yo la verdad que, en fin, creo que sobran las palabras. Os invito a que paséis por allí y veáis a Mark. Si queréis comentarle algo igualmente a él, que estará encantado de estar con vosotros y haceros una firma con él. Muchas gracias a todos. Thank you.